buenas noches, bienvenidos a En Debate con los trabajadores y las trabajadoras en este sexto mes de transmisiones ininterrumpidas por Vive, el canal del Poder Popular. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a las personas, al sector de adultos mayores, al sector de pensionados y pensionadas. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a agradecer pues quienes hacen posible que este programa salga al aire. Nuestro director que nos acompaña en Vive, Rubén Alvarado, el día de hoy, ¿no? Coordinador de piso, Osvaldo Cartaya, cariñosamente Antonio Banderas, nuestro productor Ariel Nieto, además acompañado también de un equipo poderoso que nos apoya con todo el tema de redes sociales, Surima, Gabriel, Oscar, Mabel. También enviarle un saludo a nuestro productor del canal CBST y la Hora de los Trabajadores en YouTube, Carlos Alberto López. Asimismo, nuestro coordinador de la Comisión de Comunicación y Propaganda, Leonardo Caraballo, esta servidora, Alejandra Milano, y mi compañera Diva Guzmán, a quien le envío saludos y excuso porque el día de hoy tiene compromisos en la Asamblea Nacional Constituyente. Como les informaba, bueno, un programa muy especial el día de hoy, un programa dedicado a ese sector de adultos mayores, de pensionados y pensionadas que fueron incorporados desde el mismo momento que el presidente Nicolás Maduro hiciera la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo de este año. Primera vez en la historia, al igual que todos los sectores que fueron incorporados, el sector de los trabajadores, donde tenemos una representación de 79 constituyentes, el sector de personas con discapacidad, asimismo el sector de adultos mayores. Bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a 3 representantes de este sector, quienes vienen trabajando desde antes que se hiciera esa convocatoria y vienen realizando un trabajo de la mano de la presidenta de la comisión recientemente instalada de los pensionados y pensionadas, Gladys Requena. Ellos son la señora Luisa Rodríguez Andarcia, el señor Simón Rodríguez y Alonso Moreno. Como dije, bueno, ellos forman parte de ese equipo de asesores de la diputada Gladys Requena, a quien aprovechamos también para enviar un saludo, pues porque ella estaba invitada a este programa, pero por tema del compromiso con la Asamblea Nacional Constituyente no pudo venir, pero más sin embargo estaremos haciendo un contacto telefónico con ella. Y sin más, bueno, le damos la bienvenida a este programa especial, dignificando a las personas de la tercera edad. Señora Luisa, era impensable que en tiempos de la Cuarta República, en esa época pasada, las personas, nuestros viejitos, fueran tomados en cuenta en la manera que la revolución los ha tomado en cuenta el día de hoy, ¿no? Coméntenos un poco sobre eso, cómo era antes y cómo es ahora, qué es lo que ha cambiado en estos 18 años de revolución. Bienvenida. Un saludo revolucionario a todos los hombres y mujeres de este país. Indiscutiblemente para los adultos y adultas mayores estamos disfrutando en este momento de una nueva juventud prolongada. Y cuando hablo de juventud prolongada es porque aún sentimos que tenemos la oportunidad de participar. Eso era impensable en la Cuarta República. Era impensable porque lo primero que mis padres, o sea, mi madre y mi padre, vivían constantemente era la exclusión. Impensable para ellos formar parte de una nómina de pensionados y pensionadas, como sí ocurre hoy en día, que el presidente Chávez colocó en la Constitución la universalización de la seguridad social. Y cuando se universaliza la seguridad social, también se universaliza la pensión, independientemente de que usted haya cotizado o no haya cotizado laboralmente. El presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro ha proseguido con sus programas de avance y de incorporación de los adultos y adultas mayores, hasta el punto de que nos llamó a participar dentro de esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y salieron, por supuesto, escogidas nuestras voceras y voceras. Yo fui una de las postuladas en ese primer momento, ¿no?, para que diera el paso al frente a decirle al presidente Maduro que por supuesto estaba de acuerdo y estaré siempre de acuerdo que en todas aquellas medidas y decisiones que
propicien la transformación de nuestra patria y la construcción del socialismo. Luisa, pero te me estás adelantando un poco. El equipo de producción de Vive nos preparó un material para hacer un poco de historia de qué era lo que ocurría antes con nuestros viejitos. A los pensionados le echaban, cuando iban a protestar, les tumbaban la ballena allí en la avenida Urdaneta. Bueno, un camión con una manguera y la gente adelante corriendo y la manguera atrás, el camión atrás echándole el agua. Sí, va echándolo a todos porque están reclamando la pensión, porque están reclamando que no le pagaban, porque a muchos se murieron y no le pagaron. Era muy difícil obtener una pensión, aparte de eso, cuando se logró obtenerla, para eso mis padres estaban vivos y eso era una represión, los trataban muy mal, el gobierno de turno de esa época les tiraba la ballena. Bueno, excelente ese material, ¿no? Para el recuerdo, cómo eran reprimidos nuestros adultos mayores y además también estudiantes, ¿no? Agua, ballena y peinilla con los estudiantes. Simón, cuéntanos un poco esas vivencias, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Cuéntanos, ¿qué recuerdas de esa época? ¿Ha habido un cambio dramático, drástico? Antes los adultos mayores no cobraban el sueldo mínimo en su pensión de jubilación ni accedían tan fácilmente a la pensión de jubilación, por llegar a su edad pues de vida, de ya tener ese reconocimiento después de prestar toda una vida de servicio al país. Buenas tardes, gracias por la invitación y creo que tú uno de los logros es que hoy en día nosotros podamos transmitir nuestros pensamientos, nuestra experiencia a través de la televisión, porque antes ni siquiera entrábamos a la puerta de la televisora. Bueno, eso, como vimos en el video, eso era muy cierto. Antes los abuelitos cuando iban a reclamar su derecho, lo que recibían era palo y plomo, peinilla, agua, bombas lacrimógenas. Esa era la respuesta al sacrificio que dejó el adulto mayor, trabajando toda su vida por el país. Hoy en día, el comandante Chávez nos incluyó en la Constitución, eso fue un gran logro, nos dio rango constituyente en el artículo 80. Y entonces, hoy en día nosotros tenemos esa reivindicación social, sobre todo la punta de lanza creo que en los pensionados, porque en aquel entonces, en el año 98, habían en Venezuela aproximadamente 300.000 pensionados, que cobraban 100 bolívares mensuales. ¿Eso representaba cuánto del sueldo? Imagínense, era una cantidad ínfima. Ínfima, ¿no? Del sueldo mínimo. Y yo tengo testimonio, una tía mía trabajó 33 años en la maternidad Concepción Palacio y fue jubilada con 30 bolívares mensuales. Imagínense usted, hoy en día tenemos la reivindicación que el artículo 80 lo establece, que nosotros tenemos que devengar
el salario mínimo urbano, como mínimo, más un día nos dan un bono extra, tenemos demasiados beneficios, tenemos muchos logros por lo que tenemos que luchar, logros sociales, en cuanto a la medicina, tenemos módulos barrio adentro, tenemos sala de rehabilitación, donde somos puestos activos otra vez, porque antes nos arrumaban con un dolorcito allá, hoy en día tenemos equipos de alta tecnología, médicos preparados, tenemos ejercicios, terapias que nos ayudan a seguir resistiendo la batalla de la vida, pues. Hay una atención integral al sector. Integral, correcto. Lo que es recreación, lo que es salud, lo que es protección social, ¿no? Exacto. Hay muchas misiones. Tenemos, por ejemplo, misiones, la misión Milagro, la misión Sonrisa, donde han sido atendidos millones de personas. El convenio Cuba-Venezuela, donde, por ejemplo, yo también tengo ese testimonio. Yo fui tratado en Cuba y recibí una atención que nunca jamás esperé yo en mi vida. Le doy gracias a la revolución, al comandante Chávez y al presidente Maduro por ese logro. Por eso yo llamo a todos los adultos mayores a unirnos, a buscar la manera de consolidar estos logros, que no los dejamos perder, porque esta es una situación que en verdad que ocurre solamente en Venezuela, porque nos quieren vender para el extranjero una vivencia que no tenemos aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela somos bien atendidos los adultos mayores. Simón, tú dijiste algo importante, yo quiero también darle la palabra a Alonso, para ya finalizar este segmento, que nos queda poco tiempo. Alonso, Simón decía que eran apenas 300.000 viejitos que gozaban de la pensión. Hoy son más de 3 millones de personas pensionadas y pensionadas. Y además hay muchos proyectos con la Asamblea Nacional Constituyente para salvar esa brecha de esa cantidad que aún por uno que otro requisito que le falte allí no goza de su pensión. Coméntanos tú cómo ves el panorama. Buenas tardes a toda Venezuela, los que están viendo en este momento este programa, porque yo tengo que decir que yo fui uno de los que nunca pensé que iba a cobrar una pensión. ¿Y eso por qué, Alonso? Porque yo, al principio, en ese tiempo yo trabajaba por mi cuenta, yo no cotizaba. Llegué a cotizar en una empresa donde yo trabajé un tiempito, no muy largo, pero gracias a Dios que vino el señor presidente Chávez y sacó un decreto, que fue el primer decreto que sacó, y ahí yo aproveché esa oportunidad y por eso yo cobro esa pensión hasta el momento, que yo nunca había pensado eso. Eso me cayó a mí por lo menos como de sorpresa y de alegría. ¿Qué año fue eso, Alonso? ¿Recuerdas el año? Eso fue el año como el 90 y... no. El 2000, ya, el 2000 más o menos, sí. ¿No? Que cobijó a un buen número como el 2003, 2000, por así. 2003, por ahí sí. Aproximadamente. No, muchas personas se beneficiaron con ese decreto. Claro, yo fui uno que nunca pensé llegar a cobrar una pensión. Además, lo que los pensionados cobraban en ese tiempo, mucha gente ni lo cobraba, porque no valía la pena. Y cuando se ponían, como dijo mi compañero, cuando ellos se ponían a reclamar una pensión que era de 30 o de 40 bolívares, le caía una ballena. La ballena los remolcaba, pues. Entonces, bueno, gracias a Dios a este gobierno y a esta revolución, a este proceso que estamos viviendo, entonces estamos disfrutando de muchos beneficios, como son primero las pensiones, las misiones, que eso beneficia no solamente a los pensionados y a los adultos mayores, sino a toda Venezuela. A toda Venezuela beneficia eso. Claro. Bueno, Luisa, Simón y Alonso, vamos a seguir conversando sobre también las expectativas y todo lo que viene ahora para la dignificación, para continuar con la dignificación del sector al cual ustedes representan en la Asamblea Nacional Constituyente.
jueves, Juvenil. Cultura, ciencia, tecnología. La lista de Eric. ¿Todo bien? ¿Comenzamos? Oh, Eric. Las experiencias más diversas de un latinoamericano en la Rusia de hoy. Así es que ya saben, vámonos. La lista de Eric, este y todos los jueves a las 6:30 de la tarde por Vive, el canal del Poder Popular. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Venezuela es una patria democrática, soberana y debe respetarse. La única salida que había a la independencia de Cuba era la lucha armada. Con 800 hombres se inició la invasión de todo el país. Los rebeldes de Fidel Castro combaten en la Sierra Maestra en el oriente del país. Con 300 rebeldes, el Che inicia la batalla de Santa Clara. La dictadura se ha derrumbado. Caminos de Revolución, hoy a las 10 de la noche, por Vive, el canal del Poder Popular. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Venezuela es una patria democrática, soberana y debe respetarse. ...10 de octubre, Día del Soldado Venezolano. Luego de la campaña admirable en 1813, nuestro padre de la patria dictó el reglamento sobre raciones, vestidos y alimentación para remediar la situación de los soldados que lo acompañaron, abandonando sus casas y a sus familias para servir a la nación. Por esta razón, celebramos hoy el Día del Soldado Venezolano. Continuamos en nuestro programa en debate con los trabajadores y las trabajadoras en este programa especial que tenemos el día de hoy dedicado a los adultos mayores, dignificando al sector de pensionados y pensionadas. Hacíamos un recuento con nuestros invitados, con Luisa, Simón y Alonso, de lo que ocurría, tiempo atrás, ¿no? Como la represión que existía contra nuestros viejitos, ¿no? Que no tomaban en cuenta sus años para ese maltrato. Conversábamos también que hay muchas expectativas en torno a lo que se está gestando a través de la Asamblea Nacional Constituyente, poder avanzar más. A pesar de todo lo que se ha avanzado, no vamos a negar que siempre es posible avanzar más y que siempre quedan cosas por fuera, ¿no? Y también me gustaría conversar con ustedes el tema de la guerra económica, que afecta a todos, a todo el pueblo venezolano, pero quizás sectores vulnerables como la mujer, como las madres, ¿no? Que tienen esa responsabilidad, que somos, la mayoría de las mujeres venezolanas somos cabezas de familia, y ustedes también, por ser un sector vulnerable. El presidente Nicolás Maduro recientemente, como una de esas medidas de protección social al sector de adultos mayores, incorporó ese bono de guerra económica. Entonces, Luisa, ¿qué puedes comentarnos sobre eso? Es bueno que el pueblo de Venezuela entienda que por primera vez en la historia de un país en el mundo, un presidente de la República ha convocado y le ha visibilizado a los adultos y adultas mayores y a otras poblaciones que estaban excluidas, como la discapacidad, para que opinen en relación a la construcción de la política pública dirigida a salvar la República y sobre todo a la paz, para que concurse en el tema de la paz. Esto para nosotros es fundamental, porque sin paz es imposible desarrollar una política económica donde estemos todas y todos incluidos. Por eso es que el presidente de la República, el primer punto que coloca es la paz, y el segundo es el hecho económico, dar al traste con la política económica que hemos heredado del capitalismo y construir la nueva política económica en el socialismo.
Indiscutiblemente nosotros tenemos que decirle a nuestra patria que nosotros también estamos siendo afectados por la guerra económica, pero es que esa guerra económica no la impone Nicolás Maduro. Esa guerra económica no la trae consigo Hugo Chávez. Esa guerra económica la impone desde el imperio, la impone el capitalismo, que ha construido una sociedad excesivamente consumista, una sociedad de objetos, una sociedad de la prebenda, una sociedad del dólar y no una sociedad del ser humano, que respete al ser humano. Por eso es que es muy difícil que para esos comerciantes, los comerciantes que existen en el capitalismo, nosotros podamos hacerles sentir que los adultos y las adultas mayores, que las amas de casa, que los niños y las niñas y los hombres en general necesitan ser bien alimentados y necesitan un estado de seguridad que le brinde mayor estabilidad política y mayor seguridad social, como lo establecía Bolívar. Es imposible que ellos lo entiendan. Por eso es que estamos siendo objeto en este momento de la guerra económica, porque para ellos lo importante es el dólar, para ellos lo importante es la mercancía, y convierten en mercancía los alimentos, convierten en mercancía la salud, convierten en mercancía la seguridad social en general. Pero nosotros estamos dando esa batalla con el presidente Maduro, y cuenta el presidente Maduro que nosotros, los adultos y las adultas mayores, las mujeres en general, no los vamos a dejar solos, que lo vamos a acompañar en cualquier circunstancia, pero sobre todo que estamos seguros que en esta guerra económica nosotros vamos a vencer, porque ya hay cuadrillas de hombres y mujeres, adultos y adultas mayores, y de jóvenes que Luisa, están sembrando. Perdón que te interrumpa, pero vamos a hacer un contacto telefónico, como lo había anunciado anteriormente, con la presidenta de la Comisión de Pensionados y Pensionadas de la Asamblea Nacional Constituyente, la diputada Gladys Requena. Diputada, bienvenida, gracias por este contacto. Este contacto es para que nos informe sobre todas esas expectativas que hay, que va a trabajar esta comisión para continuar los avances de los adultos mayores. Bueno, perdimos la comunicación. Gracias, saludos, buenas noches. Ahí la tenemos. Todas. Buenas noches, tengan todos y buenas todas. Noches, gracias Gladys, por la invitación a interactuar con ustedes aquí en el debate, el programa que permite dar argumentos a nuestro pueblo sobre el proceso político, el proceso histórico que vivimos. Efectivamente, la Asamblea Nacional Constituyente es una ventana que se ha abierto, el presidente Nicolás Maduro, para ampliar el horizonte constitucional de la Constitución del año 99. Y en esta ampliación de ese horizonte constitucional, sectores como el sector de pensionados, que ahora somos voceros del Poder Constituyente originario en la Asamblea Nacional Constituyente, tendremos la oportunidad de repensar la institucionalidad, tendremos la oportunidad de repensar las leyes que existen sobre la protección integral de los adultos y las adultas mayores, tendremos la oportunidad también de construir un nuevo estatus constitucional de lo que serían las políticas públicas de los adultos y las adultas mayores en esta nueva etapa de la revolución bolivariana. Una etapa en la que nos reponemos de las dificultades que hemos vivido, una etapa en la que enfrentamos un guión imperial criminal, y en medio de todo eso el presidente Nicolás Maduro convocó unas constituyentes para ganar la paz, para construir una nueva economía, para avanzar en la constitucionalización de las misiones y grandes misiones, en la constitucionalización del poder popular, en fin, 9 objetivos estratégicos que se planteó, que nosotros los abrazamos de manera transversal. No es solamente los sectores, el pensionado o la persona con discapacidad en su mundo, sino la posibilidad de transversar todo lo relacionado con la paz, con la economía, con las misiones y grandes misiones, en este nuevo horizonte constitucional. Y en ese sentido, por supuesto que nos planteamos entonces, recordemos que la constituyente tiene 3 objetivos fundamentales. Un primer objetivo, transformar el Estado. Un segundo objetivo, dar origen a un nuevo ordenamiento jurídico. Y un tercer objetivo, redactar una nueva constitución. Estos son los postulados del artículo 347. Y en ese marco entonces es propicia la oportunidad en tiempos de constituyente para pensar en la institucionalidad. ¿Cómo debe ser la institucionalidad del futuro? Yo, por ejemplo, en los temas relacionados con la institucionalidad, pienso que nosotros debemos proponer, y ya nos lo han venido diciendo desde el Congreso de la Patria en el capítulo de adultos mayores, las gobernaciones, las alcaldías
y el gobierno nacional tienen que hacer una tríada que permita constitucionalmente comprometer presupuesto público para garantizar la protección integral a los adultos y a las adultas mayores, no solo como hoy se ve a través del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, que es un espacio nacional, sino que puedan los gobernadores generar proyectos y recursos para centros de protección integral a los adultos mayores, pero que también lo puedan hacer las alcaldías y que también lo pueda hacer el gobierno comunal, que vamos a constitucionalizar ahora en la nueva constitución. Eso tiene que ver con la institucionalidad y con las políticas públicas. También queremos avanzar en la organización de los adultos mayores. Todo ese mundo de los clubes de abuelos, todo ese mundo del Congreso de la Patria tiene que convertirse en un motor. Sí, diputada Gladys, perdón que la interrumpa. Como representante y como líder de la comisión que recién se instaló la semana pasada, yo quisiera saber si puede adelantarnos algo de lo que será la materia para continuar los avances a este sector que en la Cuarta República era menospreciado. Parte de las materias te la estoy adelantando ya. Queremos consultar con el pueblo. Nosotros la semana pasada, la Asamblea Nacional Constituyente decretó el despliegue del capítulo relacionado con los adultos mayores en todo el país, con la cabeza de la comisión al frente, ¿verdad? Pero nos vamos al país y vamos a llevarle propuestas que ya tenemos estudiadas, algunas, para que sean consultadas con nuestro pueblo. Una tiene que ver con este tema que te estoy hablando ahorita, que es buscar desde la Constitución nueva que las gobernaciones y las alcaldías se comprometan con la protección integral a los adultos y a las adultas mayores. También queremos consultar el tema de la automatización del otorgamiento de pensiones, que cuando la persona llega a 55 años si es mujer o a 60 años si es hombre, automáticamente, ya constitucionalmente podamos establecer que ya su pensión le nazca sin ningún tipo de papeleo, sin trámite previo, sino que basta demostrar que ya tienes la edad. También queremos trabajar en consulta con lo que tiene que ver con los proyectos socioproductivos que pudieran impulsar desde la organización de los adultos y de las adultas mayores. Excelente, diputada, muy parte de los temas. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a usted por este contacto, por habernos recibido y muy buenas noticias. Gracias, diputada. Bueno, excelente todas esas noticias, ¿no? De esos dos temas fundamentales que ya nos adelantaba entonces la presidenta de la comisión, que me parecen extraordinarios y que van a continuar para el fortalecimiento del sector, que los adultos mayores venga la protección directa de lo que es las gobernaciones y las alcaldías y un sistema automatizado para que las mujeres al cumplir 55 años, Luisa, les salga 55 años y los hombres a los 60 puedan gozar de su pensión sin ningún trámite, claro, con un trámite pero expedito, ¿no? Que sea sistematizado y que no veamos esos casos engorrosos que a uno siempre le tocan, pues a uno siempre le toca a uno que otro familiar. Muchísimos requisitos. Bueno, es la palabra, Luisa. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa que se distinguen dentro de la política pública dirigida a hombres y mujeres en edad de adultos mayores, la pensión por el sector laborista, o sea, aquellos que han venido cotizando siempre desde que han estado trabajando, pero también las pensiones de manera universal, que sería por vía de gracia. El planteamiento de la constituyente, y ahí la constituyente Gladys Requena viene haciendo un gran esfuerzo, es que de una vez por todas se eliminen todo ese tipo de tramitación y se haga efectiva la universalización del derecho a la pensión, porque ya está establecido en la Constitución. Y además de eso, que cada alcalde, cada gobernador se responsabilice por el desarrollo de planes, proyectos y programas dirigida a los adultos y adultas mayores como una de sus competencias. Descentralizar la atención a los adultos mayores. Excelente, Luisa. Mira, nuestro equipo de producción preparó un material donde se visualizan esos avances al sector. Vamos a ver el material. La meta, año 2015, 300.000 nuevas pensiones deben ser incorporadas a nivel nacional en los planes de la gran misión Hogares de la Patria, directamente vinculado a los hogares de la patria. 300.000 nuevas pensiones. Y vamos a activar
ya le tocará al equipo de ministros dar los detalles, un bono salud para los pensionados y pensionados a través de su propia tarjeta de débito, donde de manera puntual, como nunca antes en la historia, cobran regularmente sus pensiones, nuestros viejitos, como nunca antes en la historia. Pensiones de hambre que daban ustedes, oligarcas a este pueblo que lo despreciaban. Pensiones de hambre. Es el momento, llegó la hora, y en los próximos días vamos a instalar el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los adultos mayores del país, de nuestros viejitos. Los convoco. Bien, en ese material el presidente Nicolás Maduro recordaba que los adultos mayores necesitan una atención especial por el tema de la salud. Simón, yo quiero que me des tu apreciación, ¿no?, sobre cómo ha impactado la guerra económica, que Luisa lo comentaba anteriormente, pero sobre todo en el tema de las medicinas, ¿no? Y el esfuerzo del gobierno por garantizarle a los adultos mayores las medicinas. Bueno, sí, en realidad el tema económico y la guerra económica nos afecta también a nosotros, indudablemente, sobre todo en la parte de los medicamentos. Cuesta mucho conseguir los medicamentos para la hipertensión, personas cardíacas, trasplantadas, y entonces el gobierno hace un gran esfuerzo por mantener esa opción que tenemos, y tiene, por ejemplo, Fundafarmacia, tiene equipos implementados en el barrio adentro, donde nos tratan de solventar la situación, pues, pero sí impacta bastante el punto de la guerra económica. Un punto muy importante, el que dijo la constituyente Gladys Requena, en cuanto a las alcaldías y las gobernaciones que se ha implementado. Hubo un punto que se trató en Miraflores, una reunión con el presidente Maduro, en cuanto a la creación de la casa parroquial de atención al anciano. Eso se va a crear a nivel nacional en todas las parroquias de Venezuela. Eso está planteado. Entonces es una atención directa al anciano, donde también se quiere involucrar a la familia de la persona adulta, porque así lo garantiza la Constitución, pues, que es un carácter obligatorio en que el Estado y la familia atiendan al adulto mayor. Entonces me parece muy bueno ese tema. Bueno, excelente. Tenemos que ir a un corte, y al regreso de esta pausa vamos a continuar conversando sobre esas casas parroquiales y también sobre la participación del sector de adultos y adultas mayores de cara al venidero proceso electoral. Ya regresamos. Por nuestros pueblos andinos, con sus pobladores, que nos hablan de su historia, costumbres y tradiciones. Querencia Andina, de lunes a viernes a las 11 a.m. por Vive, el canal del Poder Popular. No es solo distribución al pueblo del alimento. Eso remedia un momento, pero no es la solución. Asumir la producción soberana de verdad. Para que haya libertad hace falta la conciencia. Que viva la independencia, llegó el tiempo de sembrar. Llenar de plantas, llenar de flores, de huertos, las ciudades, los barrios, los espacios, para apropiarnos de los espacios, embellecerlos y darles un sentido para la vida. Nunca olvidemos a Chávez, llegó el tiempo de sembrar. Lunes a sábado, cultural. ¿Y qué nos trae sabor a pueblo? Traemos para ti un recorrido por lo más rico de nuestra gastronomía. Pasticho de berenjena, asado negro, gallina rellena, tajañita de sabanita, una cazuela de pescado. Sabores de nuestras regiones,
directamente de nuestras raíces con Sabor a Pueblo, de lunes a sábado a las 11:30 de la mañana por Vive, el canal del Poder Popular. Amigo extranjero en la República Bolivariana de Venezuela, el SAIME pone a tu disposición el visado electrónico. Recuerda que nuestro país tiene convenios de supresión de visas con 132 naciones del mundo para permanecer en nuestro territorio nacional durante 90 días. Si necesitas una prórroga de visa, dirígete a nuestras oficinas SAIME y conoce los requisitos para regular tu permanencia. Mi pueblo es el más hermoso, pa' que lo sepa, compay. Se le para el más sabroso, como mi pueblo no hay. Mi pueblo es el más hermoso, pa' que lo sepa, compay. Se le para el más sabroso, como mi pueblo no hay. Siempre estoy, siempre voy, pa'lante voy, sépalo bien, la paz de hoy yo la logré, así será y seguiré, ay, por mi causa, siempre estoy, siempre voy, merengue de hoy, sépalo bien, la paz de hoy yo la logré, merengue de hoy y seguiré, ay, por mi causa, por el voto. CNE, tu voto es poder. Bueno, continuamos en este programa especial del día de hoy en debate con los trabajadores y las trabajadoras dedicado a nuestros adultos mayores. Alonso, conversábamos en el segmento anterior sobre cómo impacta la guerra económica también al sector al cual ustedes representan y todos esos avances que se han dado. La diputada, la constituyente Gladys Requena nos hablaba un poco sobre la materia, sobre lo que viene, las expectativas, importantísimo, ¿no? Que continúe la inclusión de los abuelitos y las abuelitas que gocen de su pensión, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos? ¿Cómo te sientes tú reivindicado en los actuales momentos, Alonso? Bueno, verdaderamente que sí me siento reivindicado porque a mí me favorece y a todos los que, como yo, necesitan por lo menos una medicina. Todo lo que está haciendo el presidente Maduro por los adultos mayores es algo que impensable, es algo que nadie puede hacer aquí, sino una revolución como la que vivimos. Porque lo que se vivió antes, que fue en la Tercera y en la Cuarta República, ahí no había nada de eso. Ahí, bueno, ahora la guerra económica nos afecta en el asunto de los alimentos, porque mucha gente dice Maduro, todo el mundo, la mayoría de la gente dice Maduro, Maduro, pero no es Maduro. Tú sabes una cosa, Alonso, que quiero recordar, cuando las elecciones, el 30 de julio, cuando se celebró la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el sector de ustedes fue muy discriminado, fue muy ridiculizado. Yo quiero hacerle una reivindicación al sector de ustedes. Hubo muchas burlas de parte de esa derecha opositora, de esa derecha insensata, pues porque eso es insensatez. Se burlaron mucho del sector de los abuelitos porque salieron a votar masivamente, le dieron un respaldo al sector de los viejitos, de las personas discapacitadas por las redes. Bueno, eso fue muy, muy feo, de verdad, lo que se vivió en esos días, ¿no? Y parte de esa victoria se le debe al sector que ustedes representan. Luisa, ¿tú querías? Yo quería indiscutiblemente hacer un reconocimiento al sector de los adultos y adultas mayores, porque indiscutiblemente ellos y ellas, nosotras y nosotros, pues salimos a votar masivamente en contra de los pronósticos que tenía la derecha. Y fíjate, ¿cómo quedamos todos nosotros en los centros de votación? El 62% de los votantes eran mujeres, en principio. O sea que las mujeres sustentamos este proceso electoral de la constituyente. Y de ese 62%, más
la mayoría son adultas y adultos mayores. Nosotros tenemos que estar conscientes que los adultos y adultas mayores tienen un gran compromiso con la revolución, porque los adultos y adultas mayores no se dejan llevar por cuento, conocen la historia, lo que ha pasado antes y esperan y aspiran a dejarle a su familia una sociedad estable. Por eso luchamos por la paz. Nosotros, por ejemplo, conocimos de la supuesta política que desarrollaba el INAGER, en contravención con la política que desarrolla ahorita el INAS. Una ley nueva implementada a partir del presidente Chávez, una ley que dignifica a los adultos y adultas mayores, pero que también una nueva generación de trabajadores y trabajadoras dentro de la política dirigida a los adultos y adultas mayores. Luisa, antes de pasar al tema, que ya lo introdujimos con el tema de la constituyente de las elecciones del pasado 30 de julio, ¿todavía existen esas casas de abrigo a nuestros viejitos, viejitos desamparados? Bueno, fíjate, en principio en la población, con la constitución actual no existen viejitos desamparados porque el Estado los protege. Y los protege desde la familia y por eso les aporta la pensión y les aporta el bono de guerra económica, pero además de eso le aporta la Universidad de los Adultos Mayores, le aportan las misiones para que no se sientan en desprotección. Y esas casas de abrigo que existen actualmente, que las lleva el INAS, mira, han sido remodeladas, la política ha sido redimensionada. Yo asistí durante la campaña electoral a varias de esas casas y me sentí realmente dignificada. ¿Cómo es el contacto para los que quieran o tengan una situación de vulnerabilidad con un adulto mayor? ¿Se dirigen al INAS directamente a la página web? En la mayoría de las parroquias existe siempre un centro o un club de abuelos y de abuelas. Es a través de la participación comunitaria como se está organizando todo el acceso a la política pública en Venezuela. Y lo que le duele a los gringos, lo que le duele al imperio es que el pueblo de Venezuela se organizó para resolver su problemática. Y se organiza a través de los clubes de abuelos, Simón y Nancy Omaña, en Propatria, todas ellas tienen una serie de clubes de abuelos. Israel viene de ese sector, otro de los constituyentes que vienen del sector de los clubes de abuelos y de abuelas. Indiscutiblemente, ya el abuelo y la abuela no se quedan en la casa a esperar la misericordia de la Cuarta República, ahora es protagonista. Y participa políticamente, participa en las campañas electorales, participa en la defensa de la revolución, participa en la defensa de sus logros, de las misiones en Amor Mayor, de la misión Robinson. Luisa, sí, sobre esa participación política, el equipo de producción de En Debate con los Trabajadores preparó un material de cara al proceso electoral este venidero 15 de octubre. Y decía el ministro de Defensa que es una acción coordinada entre Policía Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministerio Público, Fiscalía General. En ese sentido, el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, ponía de manifiesto que muy a pesar de toda la campaña de difamación y de desestabilización, de desprestigio contra la democracia venezolana, la participación de factores políticos adversos al gobierno en estas elecciones del próximo 15 de octubre son una verdadera muestra de que sí hay confianza de parte de las organizaciones políticas y de la ciudadanía en general sobre o en ese poder electoral de Venezuela. Mientras unos hablan que Venezuela, de forma indigna, esa patraña, es una dictadura, es una tiranía, uno se pregunta cómo una tiranía convoca en menos de 3 meses, en casi 100 días, 2 elecciones de carácter nacional con participación de millones de personas. Eso no existe. Eso es una infamia, obviamente, forma parte de una campaña de querer presentar a Venezuela como un Estado fallido, como un Estado delincuente, como un Estado forajido, pero la realidad y los resultados desenmascara esa patraña. Porque si efectivamente, queridos amigos y amigas, Venezuela fuera una dictadura y el poder electoral fuera, como dicen, fraudulento, ¿por qué se inscribieron entonces factores políticos que adversan el Estado?
Bueno, veíamos en ese micro que el Estado garantiza que se desarrolle con total éxito el venidero proceso electoral para elegir a los gobernadores en todo el país este próximo domingo 15 de octubre y donde, bueno, los adultos mayores también van a estar allí participando. Simón, ¿cuáles son las expectativas? Para seguir con estos avances es muy importante contextualizar que esto no se pudiera hacer con un gobierno, con gobernadores que cayeran en manos de la derecha, ¿no? Continuar con esta serie de avances y todo lo que han ganado nuestros viejitos y nuestras viejitas en estos últimos 20 años. Simón. Sí, bueno, en verdad nosotros hacemos la convocatoria a todos los adultos mayores y adultas y a todos los venezolanos, porque tenemos que defender todos los logros que hemos alcanzado en la revolución con tanta lucha y sacrificio, tanto esfuerzo. No podemos darnos el lujo de permitir que un gobernador fascista o no sé, sabe cómo, apatria, porque en realidad no son ni quieren a su país, porque una persona que quiera a su país no insta a otro país a invadirnos a nosotros. El pueblo está claro y sobre todo el adulto mayor, como dice la amiga Luisa, somos gente de experiencia que hemos vivido y sabemos cómo actuar. Nosotros no tenemos fuerza física, pero tenemos fuerza intelectual y moral y de sabiduría. En realidad, bueno, convocamos a todos a que asistan a las mesas y voten por los candidatos de la patria, a defender lo que es nuestro, defender nuestro petróleo, nuestra riqueza, que no caiga en manos de extranjeros. Alonso, tú querías intervenir también sobre lo que son las casas parroquiales de los viejitos, de los adultos mayores, ¿no? Y esas políticas que llevan de la mano con el INAS. Comentan un poco sobre eso. Bueno, el INAS, eso es algo muy provechoso, muy importante, porque ahí provienen las ayudas para mucha gente que viven en situación mala, que están enfermos, principalmente, eso es para los adultos mayores, ¿verdad? La gente ya mayor que están enfermos, y porque incluso yo con mi señora, yo estuve en el INAS con ella, que ella estaba enferma, y yo la llevé varias veces al INAS y me atendía muy bien y me daban las medicinas también. Excelente. Para ella. ¿Eso quién lo hacía? Solamente un gobierno como este, solamente. Y para las elecciones tenemos que salir a votar, porque tenemos que ser cooperativos con este proceso, porque nadie nos va a dar lo que tenemos ahorita. Si nos lo logran quitar, eso será muy difícil. Has dicho algo muy importante, ustedes mismos son los que tienen que defender los logros que han alcanzado y eso solo lo pueden hacer participando masivamente en las elecciones. Bueno, se nos ha acabado, nos queda poco tiempo, pero sí el justo para un mensaje final de cada uno de ustedes, un mensaje final de aliento a los adultos mayores y de cara a ese proceso electoral. Luisa. Bueno, mi llamado es a las mujeres y a los hombres venezolanos, que sopesemos en el significado de la continuidad de la revolución, de la transformación que ha vivido nuestra patria a la luz del aparecimiento de Chávez y de ahí en adelante del acompañamiento que debemos dar al presidente Maduro y por tanto ratificar en este 15 la necesidad de votar por los candidatos y candidatas de la revolución. Eso es fundamental para preservar los logros de los adultos y adultas mayores, pero también para preservar los logros de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres y de los hombres y mujeres en general de nuestra patria. Yo particularmente los llamo a votar y a ratificar a los líderes y lideresas de la revolución que van en este momento a la gobernación. Desafortunadamente en Caracas no votamos en este instante, pero acompañamos a aquellos estados cercanos y sobre todo con nuestro mensaje no solo les invitamos simplemente a sufragar, les invitamos a defender la revolución. Excelente, Luisa. Simón, danos tu mensaje final. Bueno, yo llamo a la unión de todos los venezolanos, independientemente de su condición social, de toda índole, pero lo más importante aquí es que tenemos que defender la causa, los logros alcanzados. Tenemos que salir a votar masivamente por los candidatos de la revolución, la gente
estamos claros, el pueblo está completamente claro. El pueblo aquí, Chávez le abrió los ojos, le habló con la verdad, y el pueblo sabe hacia dónde se dirige la revolución, que es la atención directa al pueblo. Entonces queremos aprovechar esta ocasión a invitarlos a todos el próximo domingo a que obtengamos otra victoria más, a seguir consolidando esa siembra que nos dejó el comandante Chávez, que ahora está en manos del presidente Maduro, y no volverán. Bueno, Luisa, Simón y Alonso, yo les doy de verdad las gracias por este programa tan lindo que hemos tenido el día de hoy, y les invito a que veamos un micro en honor al guerrillero heroico, al guerrillero Che Guevara. Se cumplió recientemente años de su siembra, pues allí. Entonces vamos a 50 años de su siembra, vamos a ver ese material que fue preparado por nuestro equipo de producción. Y bueno, y a nuestros televidentes les invitamos a que vean En Debate todos los días de la semana, en especial En Debate con los Trabajadores el próximo martes 17 de octubre, y ya tendremos aquí ese día, bueno, celebrando la victoria electoral. Chao, chao. En el marco de dificultades, crisis económica producto de la caída del precio del petróleo, la especulación, el contrabando, el acaparamiento, y se le suman las sanciones financieras del gobierno de Trump, la consigna de la Venezuela productiva es escuchada recurrentemente en esta época, la cual abre un campo de debate y acción donde es necesario buscar referencias de otras y otros que han transitado el mismo camino de construcción de una nueva sociedad. Escuchemos a Ernesto Guevara hablándole a los trabajadores del Ministerio de Industrias en 1964. Claro que está el bloqueo imperialista y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. Pero eso no debe servir nada más que para un estímulo nuevo a nuestro trabajo. En la nueva sociedad que construimos, el trabajo debe ser fuente liberadora de creación y crecimiento humano por servir a toda la sociedad. El socialismo debe ser la sociedad del trabajo. Es para impulsarnos a crear nuestra propia base, nuestras piezas de repuesto, nuestra tecnología, a depender cada vez menos del área capitalista, que no es un área muy confiable para nosotros. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, porque sin una base tecnológica adecuada, los esfuerzos, por grandes que sean, por heroicos que sean, no nos permiten ir adelante con la suficiente velocidad. Estudio, trabajo y fusil era la consigna de la época, en donde se transitaba el camino del socialismo en medio del asedio imperial a través de un bloqueo y la amenaza permanente de una intervención militar. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender la revolución. A 50 años del asesinato de Ernesto Guevara, el estudio de su pensamiento y su ejemplo de hombre nuevo nos nutren en la batalla cotidiana.